Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso aquí a la actualidad del Día de Negocios Televisión. Arranca la mañana de ese día clave, es miércoles, hemos llegado a esa cita en la que la macro va a ser el claro protagonista. Los mercados esperan sin lugar a dudas ese dato de inflación, ese IPC en Estados Unidos. Se espera un 3,4% en la general, un 3,7% de la subyacente, y toda la mirada va a estar puesta en qué decida responder el mercado frente a ese dato, caballo de batalla de la Reserva Federal, mientras los operadores, mientras los mercados están asistiendo a ese discurso por parte de los distintos miembros de la Reserva Federal que enfrían las expectativas de recorte de tipos, que es lo que ha dado alas hasta el momento en el mercado. Mercado americano que ayer se saldaba con signo mixto, mientras los futuros americanos quieren hoy avanzar de cara a esta sesión clave con la macro, clave con la inflación, y mientras un dólar, ese billete verde, se está manteniendo vigilante sobre esa clara referencia y en medio de esas expectativas que ya van congelando a ese 50% la probabilidad de un recorte de tipos en torno a esa cita de junio, y cuando el calendario va apretando con esa convocatoria, con esas elecciones en noviembre en los Estados Unidos. Es la radiografía de unos mercados que sin lugar a dudas tienen a esa macro como claro protagonista en un momento en el que sin lugar a dudas también la solidez, esa resiliencia de la economía americana es básicamente lo que está centrando la actualidad de los mercados, y en un momento en que esta mañana además nos levantamos junto con esa referencia, por cierto, que el yen, esa divisa nipona, está vigilante a ver qué sucede hoy en ese mercado una vez que conozcamos el dato de inflación y por supuesto pendientes de lo que están siendo, más allá de los datos, la telegrafía, la perspectiva que se está poniendo sobre la mesa. La agencia de calificación Fitch acaba de rebajar esta mañana a negativa la perspectiva de China por el constante aumento de la deuda. Tiene el ojo puesto en distintas referencias que son críticas con respecto a la segunda economía del mundo, y pone, por tanto, esa mirada, esa perspectiva en zona negativa, rebaja negativa, esa perspectiva, la agencia Fitch señalando cómo esa deuda externa a largo plazo de China pasa a negativa desde estable, citando esos crecientes riesgos para las perspectivas de las finanzas públicas del país. Habla de crecientes incertidumbres económicas y los esfuerzos de China para cambiar su modelo de crecimiento lejos de uno impulsado por el mercado inmobiliario, que ha sido pilar hasta ahora y que han erosionado los amortiguadores fiscales, así lo señala en su informe desde una perspectiva de calificación. Informe de Fitch que rebaja la perspectiva de lo que es China y por lo tanto protagonismo absoluto en una sesión en la que una vez más los grandes titulares del tablero internacional de la geopolítica siguen escribiendo la crónica de la mañana. Es precisamente esas tensiones y sobre todo el gran punto caliente que supone Oriente Medio el que escribe a esta hora la máxima tensión informativa. Joe Biden ha hablado, el presidente de Estados Unidos, una entrevista a Univision, y lo que ha vuelto a hacer en sus declaraciones es marcar distancia con la política que está llevando a cabo Israel en Gaza. No política, sino esa guerra contra Hamás en medio de la dramática situación humana que se está desarrollando, las advertencias de hambruna y sobre todo el número disparado de víctimas civiles y sobre todo después de la muerte de 7 trabajadores de una organización benéfica hace una semana. La mirada puesta y la advertencia contra la ofensiva en Rafah y por supuesto lo que ha dicho literalmente es un error lo que está siendo el enfoque del primer ministro israelí de Benjamín Netanyahu sobre Gaza, advirtiendo precisamente y reiterando de alguna manera el mensaje que ponía sobre la mesa en esa conversación que mantenía la semana pasada con Netanyahu, de que el apoyo de Estados Unidos, el gran aliado de Israel en esa guerra contra Hamás, va a girar mucho y depender de cuál sea la actitud que lleve a cabo el gobierno israelí, y lo que está haciendo es de nuevo desligarse en un momento en el que además en el análisis señalando lo que le puede
suponer el golpe de cara a las elecciones, un apoyo indiscriminado a Israel en medio de ese drama humano. Lo que quiere Biden y pide es ese alto el fuego que permita durante un plazo de unas 6 u 8 semanas el acceso total de alimentos y de medicinas que entren al enclave asediado. Es sin lugar a dudas uno de los grandes puntos de atención, Oriente Medio, la situación y sobre todo ese condicionamiento de Estados Unidos a Israel, lo que escribe y lo que centra ahora la atención de la mañana junto con lo que está pasando sin lugar a dudas en ese apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Sigue atascado ese paquete de ayuda, de asistencia de 60.000 millones de dólares y lo que acaba de hacer Estados Unidos es aprobar la venta de 138 millones de dólares en equipos de defensa aérea para Ucrania, en concreto equipos para mantener, para actualizar sus sistemas de defensa Hawk y contrarrestar los ataques rusos con drones y misiles de crucero. La información que llega además de fuentes de la Casa Blanca a Reuters apunta precisamente a esa venta militar extranjera de emergencia que se ha llevado a cabo este martes, 138 millones de dólares de los 300 millones de dólares de esa financiación militar extranjera que el Congreso aprobó como parte de la ley anual de gastos de defensa y que se promulgaba hace tan solo unos días. Y todo esto en un momento en el que además las últimas informaciones están señalando por parte del ejército estadounidense, el Comando Central lo ha dicho en X, que Estados Unidos ha transferido a Ucrania miles de armas de infantería y más de 500.000 cartuchos de munición que fueron incautados, de hecho hace más de un año, mientras eran enviados por Irán a las fuerzas hutíes en Yemen. El ejército estadounidense confirma así ese traslado de armas incautadas para el ejército de Kiev mientras se sigue aguardando esa necesidad de desatascar ese paquete de ayuda. Y por supuesto en ese mismo contexto importante lo que está pasando porque el organismo dependiente de Naciones Unidas, la Organización Internacional de la Energía Atómica, ha confirmado un nuevo ataque contra la central nuclear de Zaporilla y ha convocado una reunión. Es, sin lugar a dudas, el gran punto de atención a esta hora, en un momento en el que además la Junta de Gobernadores ha convocado esa reunión extraordinaria para este jueves en Viena y según el comunicado de la agencia, el organismo ha sido informado de nuevo de ese nuevo ataque de drones en el centro de la capacitación de la planta, la que está adyacente al sitio, y dice, eso sí, que no hay una amenaza directa a la seguridad nuclear esta vez, pero el último incidente, dice, subraya la situación extremadamente grave, lo ha dicho Rafael Grossi, al frente de esa Organización Internacional de la Energía Atómica. Y entre tanto Rusia, que solicita una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el suministro de armas occidentales a Ucrania, reclamación con la que Rusia vuelve a mirar a Naciones Unidas y señalando además petición, dice que surge en respuesta a la solicitud presentada por países occidentales sobre la situación humanitaria en Ucrania. Es, sin lugar a dudas, el gran punto de atención a esta hora, los dos grandes puntos calientes y, sin lugar a dudas, las palabras, las declaraciones de Joe Biden eran las claras protagonistas esta noche, advirtiendo y señalando de nuevo por parte de Washington a Netanyahu que se equivoca y que es un error la política que está llevando en esa guerra contra Hamas, y en un momento en el que además el propio secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ya ha señalado precisamente esas advertencias sobre esa oposición a esa operación que se está llevando a cabo, y al mismo tiempo ha señalado que no ve nada inminente sobre Rafah, pero la atención sigue puesta en Oriente Medio.
7 y 11 minutos de la mañana es lo que marca a esta hora el reloj, esta mañana del 10 de abril, donde evidentemente ya a esta hora el calendario dice que ha llegado el día esperado por los mercados. Es el día en el que vamos a conocer ese dato de inflación, ese IPC en Estados Unidos, donde se espera ese aumento de los precios en el 3,4%, la subyacente en el 3,7% y, por supuesto, lo que tengan que registrar los mercados dependiendo de la lectura de ese dato, que sigue alimentándose ese caballo de batalla contra lo que está siendo esa batalla de los bancos centrales, de la Reserva Federal, y en un momento en el que además las advertencias giran en torno a ese enfriamiento sobre la perspectiva de recorte de tipos y sobrevolando esas advertencias de que si la inflación sigue lateral, si la inflación no retrocede y ante la resiliencia de los datos económicos, la posibilidad que ponen algunos sobre la mesa de que realmente no haya un recorte de tipos. A esta hora lo que estamos viendo es como de cara a la próxima reunión del mes de junio las expectativas en cuanto a lo que pueda pasar en esas decisiones de recorte de tipos sigue viendo ese recorte de tipos prácticamente congelado al 50%, es lo que se sitúa a esta hora. Ese recorte y siendo grande protagonista, mientras que por supuesto en el mercado de divisas el que aguarda es el dólar, y en un momento en el que además estamos viendo ese euro dólar que muestra la debilidad del billete de la zona euro frente al billete verde en 1,0852 unidades, acercándose más al momento del pivote, según además los discursos oficiales, ese Banco Central Europeo, y en un momento en el que además vemos esa debilidad. Sigue en el dólar, el yen frente al dólar, lo tenemos en 151,79 bajo vigilancia. Esa divisa nipona, sobre todo después de que se haya advertido y en medio de esa presión que le está presionando y mucho a esa divisa nipona y en medio de las declaraciones oficiales de que podrían intervenir. Y por supuesto en la lectura más de diagnóstico económico que a esta hora tenemos que hacernos eco se encuentra lo que acaba de decir Fitch sobre la perspectiva de la deuda externa a largo plazo de China, que pasa de estable a negativa, citando los crecientes riesgos para las perspectivas de las finanzas públicas del país. Afirma esa mayúscula positivo y señala como esas crecientes incertidumbres y los esfuerzos de China para cambiar su modelo de crecimiento, lejos de uno impulsado por el mercado inmobiliario, han erosionado los amortiguadores fiscales desde una perspectiva de calificación, según el comunicado que acaba de poner sobre la mesa. Señala además esos amplios déficits fiscales y el aumento de la deuda pública como esos factores que impactaron ya negativamente las reservas fiscales del país, provocando la revisión de las perspectivas, al tiempo que ha justificado esa rating, esa calificación de A mayúscula positivo, como decíamos, de China, afirmando que el país está respaldado por su economía grande y diversificada, con unas perspectivas de crecimiento que siguen siendo sólidas en comparación con sus pares. Dice Fitch su papel vital en el comercio mundial de bienes y sus sólidas finanzas externas. La agencia de calificación predice que el déficit del gobierno aumentará al 7,1% del PIB en 2024 y señaló que espera que la deuda del gobierno alcance el 61,3% del PIB en 2024. Prevé que el crecimiento del país se moderará hasta el 4,5% en 2024 debido a la persistente debilidad del sector inmobiliario. Y en clave geopolítica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a mostrarse crítico con el enfoque del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la guerra en Gaza. El jefe de la Casa Blanca considera que es un error y ha descrito los bombardeos en Gaza como indiscriminados y acciones militares exageradas. Lo ha detallado en una entrevista a Univision, esa cadena de televisión estadounidense en español. Mensajes que de alguna manera le permiten, o con los que quiere distanciarse de la política israelí en Gaza, en medio de la presión internacional y tras haber advertido en una conversación a Netanyahu la semana pasada que el apoyo a esa guerra con Hamas irá ligado al cambio de actitud y a medidas concretas para proteger a los trabajadores humanitarios, a esos cooperantes y a los civiles. Biden ha subrayado que lo que pide a Israel es que pida un alto el fuego y permita durante 6 u 8 semanas el acceso total de alimentos y medicinas en el enclave asediado. En
En este escenario, al que también hemos escuchado, ha sido al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, señalando que no ve nada inminente sobre Rafah y que esa operación militar grande en la ciudad fronteriza sería extremadamente peligrosa, señalando que hay otras maneras de acabar con Hamas. Vamos a escuchar a Blinken. I can tell you that, again, we expect to have a continuation of those talks next week. I don't anticipate any actions being taken before those talks. And for that matter, I don't see anything imminent. But there is a lot of work to be done, and it remains our conviction that major military operations in Rafah would be extremely dangerous for civilians who would be caught in harm's way. That as we share the commitment to dealing with the problem posed by Hamas, we believe there are other effective ways to do it. That's going to be the subject of these ongoing conversations. I don't want to prejudge what the... Y entre tanto, mirando a otros grandes asuntos del tablero internacional, Estados Unidos ha transferido a Ucrania miles de armas de infantería y más de 500.000 cartuchos de munición que fueron incautados hace más de un año mientras eran enviados por Irán a las fuerzas hutíes en Yemen. Por otra parte, y de lo que se ha dicho de última hora, Estados Unidos va a vender a Ucrania 138 millones de dólares en equipos para mantener y actualizar sus sistemas de defensa aérea Hawk y contrarrestar los ataques rusos con drones y misiles de crucero. Información de la agencia Reuters que cita fuentes del Departamento de Estado norteamericano. Recordemos que en 2022 Estados Unidos comenzó a enviar esos misiles interceptores Hawk a Ucrania como una actualización de los sistemas de misiles de defensa área Stinger lanzados desde el hombro, un sistema de defensa aérea más pequeña y de menor alcance. Y Estados Unidos, como decíamos, también ha transferido a Ucrania miles de armas de infantería y más de 500.000 cartuchos de munición que fueron incautados hace más de un año mientras eran enviados por Irán a las fuerzas hutíes en Yemen. El ejército estadounidense confirma así ese traslado de armas incautadas para el ejército de Kiev, mientras en el Congreso siguen sin desbloquearse los 60.000 millones de dólares en ayuda de seguridad. En este marco, el hardware enviado la semana pasada es la última asistencia militar que la administración Biden ha proporcionado a Kiev y señalando al mismo tiempo esa lucha por recuperar, trasladando ese apoyo para que recupere el territorio ocupado por Rusia. Según el Comando Central de Estados Unidos en X, el armamento transferido a Kiev ese 4 de abril constituía material suficiente para equipar a una brigada ucraniana. Y las autoridades ucranianas han confirmado este martes que han solicitado para el próximo viernes una reunión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el suministro de armamento occidental a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Lo ha confirmado el representante adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, en Telegram, donde ha reconocido que esta petición surge en respuesta a la solicitud presentada por países occidentales sobre la situación humanitaria en Gaza. Dice que una vez más no van a romper la tradición y que no van a permitir que los occidentales avancen libremente en su narrativa, reiterando sus críticas Rusia contra Occidente, solicitando una reunión separada sobre el suministro de armas occidentales al que vuelven a calificar régimen de Kiev. Y el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha confirmado un nuevo ataque con drones contra la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia desde 2022, mientras que la Junta de Gobernadores de la agencia ha convocado reunión extraordinaria este jueves en Viena. Según el comunicado de la agencia dependiente de la ONU, el organismo fue informado por la central nuclear de ese ataque de drones este martes en el centro de capacitación de la planta. La explosión consiste, decía, con las observaciones del equipo de la organización, registra que no hay una amenaza directa a la seguridad nuclear esta vez, pero el último incidente, dice, subraya nuevamente la situación extremadamente grave, según ha dicho su director general, Rafael Grossi. Y en la lectura más empresarial de esta hora de la mañana tenemos que hacernos eco de los grandes protagonistas de las últimas horas. OpenAI y la empresa, el gigante de las redes sociales Meta, van a lanzar próximamente nuevos modelos de inteligencia artificial que serán capaces de razonar y de planificar. Nuevas capacidades que supondrán grandes avances, dicen, en ese objetivo de lograr en las máquinas una cognición análoga o superior a la de los seres humanos. Según ha adelantado este martes Financial Times,
viernes, los directivos de OpenAI y de Meta han señalado que están preparando el lanzamiento de esas próximas versiones de modelos lingüísticos complejos, sistemas que impulsan aplicaciones de IA generativa como ChatGPT. Meta ha indicado que empezará a desplegar Llama 3 en las próximas semanas, mientras que OpenAI, respaldada por Microsoft, ha indicado en su próximo modelo, que se espera se llame GPT-5, llegará pronto. Y en esa batalla tecnológica de la inteligencia artificial, Intel ha presentado su último chip de inteligencia artificial llamado Gaudi 3, mientras los fabricantes de chips están apresurándose para producir semiconductores que puedan entrenar y desplegar grandes modelos de IA, como el que sustenta ChatGPT de OpenAI. Intel dice que su nuevo chip tiene más del doble eficiencia energética y puede ejecutar modelos de IA 1,5 veces más rápido que el de Nvidia, el H100. También asegura que vienen diferentes configuraciones, como un paquete de 8 chips Gaudi 3 en una placa base o una tarjeta que puede insertarse en sistemas existentes. Intel dice haber probado el chip en modelos como el de Meta, de código abierto, y Llama y Falcon, respaldado por Abu Dhabi. Dice que Gaudi 3 puede ayudar a entrenar o implementar modelos, incluido Stable Diffusion o el modelo Whisper de OpenAI para el reconocimiento de voz. Intel dice que sus chips consumen menos energía que los de Nvidia en esa competencia feroz, donde Nvidia tiene aproximadamente el 80% del mercado de chips de IA con sus procesadores gráficos. Y la tecnológica china NetEase y la estadounidense Microsoft han anunciado que están trabajando para que los videojuegos como World of Warcraft puedan regresar al mercado del gigante asiático, después de que en 2022 ambas rompieran sus lazos tras 14 años de cooperación. Según el comunicado, el objetivo busca que los títulos de Blizzard Entertainment, una empresa filial de Activision Blizzard que Microsoft compró en 2023, estén disponibles este verano en el mercado chino. En 2022, el fin del acuerdo, que llevaba operativo desde 2008, dejó a millones de jugadores chinos sin la posibilidad de jugar en servidores locales a esos títulos como StarCraft, Diablo, Overwatch o World of Warcraft. Sin lugar a dudas, los jugadores perdieron sus cuentas en los servidores locales al estar vinculados a documentos de identificación chinos, por lo que no pudieron transferir sus activos a servidores extranjeros. Y dos asuntos más antes de terminar, porque las acciones de Boeing cayeron cerca del 2% después de que el fabricante de aviones informase de sus entregas trimestrales más bajas y decepcionantes de lo esperado. Boeing, que ha estado en crisis desde que explotase el panel de uno de sus aviones 737 MAX en enero, ha entregado 83 aviones en el primer trimestre en comparación con 157 del trimestre anterior, y Airbus, su principal competidor, ha entregado 142 aviones en el periodo. También la caída en el precio de sus acciones se ha alimentado en medio de esa información del New York Times de que el regulador de aviación estadounidense está investigando denuncias de denunciantes sobre problemas de seguridad en la producción del avión 787 Dreamliner de Boeing. Y terminamos, por supuesto, con lo que ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado español en las últimas horas. Hoy, Junta de Accionistas de Sabadell. Ayer, comida previa habitual y anual con la prensa. Sabadell, que ha vuelto a descartar que vaya a realizar una compra o fusión con otros bancos para seguir creciendo en España. El presidente del grupo, Josep Oliu, lo dejaba claro en esa comida, en la que señalaba que siempre tienen contactos con otros competidores. Asegura que el foco está en elevar la rentabilidad en España, Reino Unido y México. También descartaba devolver la sede de Cataluña desde Alicante, donde asegura que se sienten bien y les ayudan a promover la marca. Oliu no desaprovechaba la oportunidad para alabar el papel del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato al frente de la institución concluye en junio. En este marco también el consejero delegado, César González Bueno, descartaba la venta del negocio británico de TSB a pesar de la reciente consolidación del sector en el Reino Unido. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos con el análisis.